ahí está el tema. ¿De qué nos van a hablar estos versículos, hermano? Nada ni nadie podrá detener la obra de Dios. A ver, otra vez, ¿qué vamos a estudiar? No hay poder humano ni maligno que pueda detener la obra de Dios. Amén. Entonces vamos a iniciar, amado hermano. Hay Hechos vamos a ir leyendo. Y dice así, vamos a leer del 12 al 16, vamos a leer y a ver usted qué ve ahí. Vamos a ver qué alcanza a usted a ver. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, que el número de los creyentes iba en aumento. ¿Sí lo leyó o no lo leyó? Porque aquí vemos las señales, el poder de Dios haciendo señales, milagros. ¿Recuerdan para qué eran esas señales? Ya lo habíamos explicado. Para certificar la palabra que ellos estaban dando, que era palabra de Dios. Para certificar que ellos eran enviados por Dios. Para eso son las señales. ¿Qué hacían los apóstoles después de hacer una señal, un milagro? Predicar el evangelio. A ver otra vez, ¿qué hacían después de hacer una sanidad? Predicar el evangelio. ¿Sí? O sea, porque muchos hacen señales que solo Dios sabe si son de Dios, pero ¿qué no hacen? Predicar el evangelio. ¿Cómo sabemos que predicaban el evangelio? Porque se estaban convirtiendo, porque estaba aumentando el número de creyentes. Los creyentes no vienen a Cristo por una señal, vienen por oír el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué es importante eso que estamos viendo ahorita de que la iglesia está aumentando en número? Porque recuerde que en el capítulo 4 vimos cómo cuando ellos empezaron a predicar el evangelio hubo oposición. Los líderes del templo, los sacerdotes, los encarcelaron. ¿Por qué causa los encarcelaron? ¿Se acuerdan por qué? Porque estaban predicando el evangelio. Estaban predicando acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y ellos no creen en la resurrección. Ahora, los encarcelan, van y los juzgan, los interrogan y les mandan estrictamente y les prohíben que prediquen el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo los intimidan? Los amenazan. A ver, ¿qué hicieron con ellos? Los amenazaron. ¿Cuál era el propósito de la amenaza, dijimos? Infundirles miedo para que dejaran de predicar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hicieron Pedro y Juan que fueron encarcelados al salir? ¿Qué hicieron? Fueron a contarle a la iglesia lo que había sucedido, cómo los habían amenazado, y toda la iglesia oró a Dios. ¿Cuál fue su oración? Concédenos hablar con denuedo tu palabra. Danos el valor para seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Mientras tú extiendes tu mano para que se hagan señales y milagros en el nombre de Jesucristo. ¿Lo vimos cumplido ahorita? ¿En lo que leímos? ¿Sí? ¿Dios qué está haciendo? Señales y milagros, y ellos teniendo el valor para predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Estamos hasta ahí, amado hermano? Entonces, ¿qué continúa después de esto? En el 17. ¿Qué sucede otra vez? Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ahora, ¿qué tienen esos sacerdotes? Celos aquí es envidia. Envidia. ¿A quién antes acudía todo el pueblo? A los sacerdotes, a los maestros de la ley. Los veían como sus líderes espirituales, cualquier asunto iban con ellos, cualquier ofrenda a Dios tenían que ir con ellos. Y ahora, ¿a quién está siguiendo la gente? A los apóstoles. ¿Sí? Ya se habían convertido 3,000, 5,000 y el número sigue ¿qué? Creciendo. Y ahora están acudiendo a la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué pasa con estos líderes? Tienen envidia. Tienen envidia de que la gente se está yendo con ellos.
Eso aplíquelo a la Iglesia Católica Romana con ahorita. Amén. ¿Qué hacen estos líderes religiosos? Vuelven a echarles mano a los apóstoles y los vuelven a encarcelar. ¿Sí? ¿Para qué los encarcelan, hermano? ¿Cuál es el propósito? Para que no prediquen el evangelio. ¿Qué hace nuestro Dios que es fiel y que ha prometido que el evangelio se va a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿Sí lo leyó? ¿Hasta dónde se va a predicar el evangelio? Hasta lo último de la tierra. ¿Qué hace nuestro Dios que es fiel y poderoso? Mandó un ángel. Fíjate, nuestro Dios tiene millones de ángeles, Mandó un ángel del Señor. Abrió las puertas, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. ¿Y cuál fue el mandamiento de este ángel a los apóstoles? Ir y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. A ver, ¿qué sucede si nos agarran y nos encarcelan? Y Dios en su poder nos saca. Ya no con un ángel, porque no va a suceder igual, pero nos saca. ¿Qué era lo lógico que haría uno? Esconderte. La verdad, honestamente, ¿qué harías si ya te agarraron, ya te golpearon, ya te encarcelaron y por alguna razón sales? ¿Qué haces en ese momento? Dices, voy a cambiar mi dirección porque ya saben dónde vivo. ¿Qué les manda el ángel? Van a ir otra vez al templo y van a volver a predicar, porque para eso les fue dado el Espíritu Santo, poder para ser testigos de Jesucristo. ¿Se acuerda cuando se echaron a correr? Ya hubo evidencia de que ¿qué hacían los apóstoles? Se echaban a correr. Ahora no se van a echar a correr, ahora tienen que estar dispuestos a morir por causa del evangelio de Jesucristo. ¿Amén, hermanos, o no? ¿Qué hacen los apóstoles? Obedecen. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. ¿Y qué hacían? Enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen, ¿qué, hermano? Vea la dureza de corazón de estas personas, la dureza. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera en pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. ¿Qué había pasado aquí, hermano? Algo sobrenatural. Algo sobrenatural. La cárcel con candado, los guardias afuera. ¿Y dónde estaban los apóstoles? Pero no estaban ahí. Oye, tú ves esto y en verdad, o te hincas y dices, en verdad Dios es real y el evangelio es real, o endureces más tu corazón. Aquí había una evidencia clara o no del poder de Dios sobre sus apóstoles, hermano. Es una evidencia que no puedes refutar. Pero aún así, vean ellos. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Esa era su preocupación nada más. ¿Qué va a pasar ahora? Que ya no están esos aquí adentro. No estaban asombrados por el milagro, la señal, no. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Cómo los consideraba el pueblo los apóstoles, hermano? Como hombres de Dios. A pesar de que muchos no se juntaban con ellos por miedo, los consideraban como hombres de Dios. Entonces los guardias fueron con mucho cuidado porque los podían apedrear. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Aquí vamos a ver que les hace 3 preguntas, hermano. ¿Cuántas preguntas? ¿Cuál es la primera?
no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. A ver, ¿cuál fue la primera pregunta que era un reclamo? Ellos eran la autoridad, recuerde, y les están diciendo que no les dijimos estrictamente que no tenían derecho de predicar a Jesucristo. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí ve la respuesta, hermano? Ustedes serán muy autoridad, pero nosotros tenemos una autoridad que es sobre toda autoridad. Es Dios. Y nosotros vamos a obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya lo explicamos hace como 15 días. Cuando la autoridad me prohíba lo que Dios me manda, no me voy a sujetar. Dios manda a predicar el evangelio y vamos a predicar el evangelio aunque la autoridad diga que no lo hagamos. ¿Estamos hasta ahí, amado hermano? Entonces ahí vemos la primera pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. A ver, ¿qué le están diciendo? Que ellos están llenando a Jerusalén ¿de qué? De su doctrina. O sea, doctrina, para los líderes religiosos, la doctrina de los apóstoles era doctrina de hombres. Para ellos. Es lo que le están diciendo. ¿Sí o no? A ver, ¿qué consideran las sectas de nosotros? Sobre todo la Iglesia Católica Romana. Que nosotros, ¿qué estamos enseñando? Doctrina de hombres. ¿Cuál fue el reclamo de Cristo hacia estos líderes religiosos cuando les dijo: hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? ¿Cuál fue el reclamo de Cristo a esos religiosos? Que ellos enseñaban mandamientos de hombres en lugar de los mandamientos de Dios. Habían cambiado los mandamientos de Dios, los habían invalidado por enseñar sus tradiciones. ¿Qué enseñan todas las sectas? Mandamientos de hombres. Por eso está la Atalaya, el Catecismo, el Libro de Mormón, etcétera, etcétera. ¿Cuántos dicen amén? Estos hombres que enseñaban doctrinas de hombres, ¿qué le están reclamando a los apóstoles? Ustedes están enseñando una doctrina de ustedes, no la doctrina de Dios. A ver, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina de Cristo. ¿Quién los discipuló a los apóstoles? Jesucristo. Jesucristo dijo: mi doctrina no es mía, es de aquel que me envió, es de Dios. Entonces, ¿qué doctrina les enseñó Cristo a los apóstoles? La palabra de Dios. ¿Qué doctrina enseñaban los apóstoles? La palabra de Dios. ¿Por qué los líderes religiosos, a pesar de tener la ley en sus manos y leerla todos los días de reposo, no podían discernir que era la palabra de Dios? Dice ahí que les era velada. Ahí está una respuesta: les era velada. ¿Por qué más? No tienen al Espíritu Santo, no tienen entendimiento. Miren, Cristo les dijo claramente: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. A ver otra vez: el que es de Dios. ¿Cuál es nuestra preocupación en esta iglesia cuando a alguien le estamos enseñando y no entiende? Que no es de Dios. No es de Dios. Porque el que es de Dios entiende. No perfectamente, pero entiende. Apenas escuchaba un video de un padrecito que dice que la palabra no la puede entender nadie porque no es fácil de entender. Cuando un creyente, por medio del Espíritu Santo, la ve claramente. Claramente. No en su totalidad, pero en las doctrinas fundamentales él las ve claramente. Él sabe que todos hemos pecado, que la paga del pecado es la condenación y que solo en Cristo Jesús hay salvación. ¿Está claro en la Biblia? Clarísimo. Que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está claramente quién es Jesucristo? ¿Claramente? ¿No hay duda de que Jesucristo es Dios, el Señor, el Creador? Claramente. Pero solamente para un hijo de Dios. Para el que no es hijo de Dios,
Ve a Cristo como un ángel, como un profeta, como un iluminado, como un ser perfecto nada más, como un genio que concede los deseos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, ellos no podían entender qué estaban predicando los apóstoles. Miren, te voy a dar la cita, Juan 8:47, y yo ruego a Dios que tú en verdad entiendas la palabra. Y que no te excuses diciendo, ay hermano, es que yo soy difícil de entender las cosas. No, porque no es tu capacidad, es el Espíritu Santo. Aquí no estamos hablando de capacidades humanas. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que no sabe ni leer ni escribir y cuando tú le predicas, él puede entender el Evangelio. ¿Por qué? El poder del Espíritu Santo. ¿Quién nos guía a toda verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién te da la capacidad de entender las cosas espirituales? El Espíritu Santo. Entonces no vuelvas a decir, es que yo no estudié ni la primaria, mi hermano. Es que yo no me entran las palabras. No. O no eres creyente o no te has humillado para pedirle al Cristo que te dé la capacidad de entender la palabra de Dios. A ver, Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Oye, las entiende. Por esto no las oís vosotros. Aquí Cristo le está diciendo a los líderes religiosos, a los maestros de la ley, hermano. Ustedes no las pueden oír, no las pueden entender. ¿Por qué, mi hermano? Porque ustedes no son de Dios. Cuando tú le predicas a mucha gente que dice que es religiosa, que asiste a su congregación, a su secta, y te ve raro y no te entiende, y él sigue necio en lo que él cree, ¿qué te das cuenta? No es de Dios. Y puede ser un ministro de su congregación, puede ser el Papa, y tú sabes que él no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Apenas le predicaba yo a una persona, ya tenía tiempo que no me iba a visitar, y le dije claramente, porque él es de los que predica que haz esta oración, dile a Cristo que entre en tu corazón y ya eres salvo. Y le dije claramente, le dije a esta persona, mira, dice la Biblia que cualquiera que predica otro evangelio ya está condenado. Se lo dije claramente. Y tú estás predicando otro evangelio. No, pero que la Biblia dice que a todos los que le recibieron. Le digo, pero lee el contexto, habla de los que creen en Jesucristo. Debes de predicar arrepentimiento a la persona, no que haga una oración y reciba a Cristo. Solo Dios sabe cómo se fue esta persona, pero yo fui claro con él. Cualquiera que predica otro evangelio está condenado. ¿Sí estamos hablando, hermanos? Yo pienso que esta persona no es de Dios porque tiene años que le he predicado y no ha entendido lo que es realmente el evangelio. Primera de Tesalonicenses 2:13, mira lo que dice Pablo. Pablo daba gracias a Dios, hermano, que la iglesia de los tesalonicenses habían recibido el evangelio como palabra de Dios. ¿Por qué daba Pablo gracias a Dios? Porque la obra es de Dios. A ver, la obra es de Dios, mi amado hermano. ¿Lo tienes? Primera Tesalonicenses 2:13. Fíjese, Pablo da gracias por los tesalonicenses. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. A ver, ¿sí quedó claro, amado hermano? ¿Cuántos dan gracias a Dios de que tú ahora realmente tienes la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios? Yo peleé contra este libro, yo le decía a los que me predicaban, ¿cómo sé que este libro es de Dios? Si lo escribieron hombres. Pero cualquier argumento que me dieran no me convenció. ¿Qué me convenció?
El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él fue el que me convenció. Cuando entró a mi vida, así, yo inmediatamente empecé a predicar. Esta es la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Te da la capacidad de entender la palabra espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es glorioso, hermano. Esto es glorioso que podamos ahora entender y recibir esta palabra como la palabra de Dios. ¿Qué predicaba Pablo, hermano? A ver, de acuerdo a lo que estoy diciendo. Hechos 26. ¿Qué predicaba Pablo? A ver, ¿por qué perseguían a Pablo los judíos? Recuerde que los judíos perseguían a Pablo, ¿no? Lo querían matar. ¿Qué decían los judíos de Pablo? Que él estaba en contra de ¿qué? De la ley. A ver, ¿de qué acusaban a Pablo los judíos? De que él estaba en contra de la ley, que él predicaba en contra de la ley. Porque Pablo decía que no era necesario circuncidarse. Pablo decía que no era necesario guardar las fiestas que Dios había dicho que guardaran. No era necesario ya los ritos ceremoniales que ellos hacían. Entonces, ¿ellos qué decían? Este hombre está predicando en contra de la ley de Dios y por eso lo querían matar, hermano. Ahora, ¿qué predicaba Pablo? ¿Cuál era la predicación de Pablo? Todo lo que los profetas habían predicado en el Antiguo Testamento. A ver, ¿qué predicaba Pablo? Todo lo que los profetas habían dicho, ¿dónde? ¿Y no ellos, los líderes religiosos, sí consideraban el Antiguo Testamento como palabra de Dios? ¿Y por qué decían que estaba predicando en contra de la ley? Miren, te voy a dar aquí donde Pablo predicaba, miren. Vamos a verlo. Hechos 26, 19, ¿lo tiene? Aquí Pablo fue cuando lo querían matar los judíos, fue arrestado por los romanos, después fue entregado a un gobernador y ahorita está dando testimonio ante el rey Agripa. ¿Y qué le dice? Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué predicaba Pablo? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. ¿Ya vio que lo querían matar? Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Fíjese, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. A ver, ¿sí entendió? ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? Predicaba el evangelio que todos los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado. A ver, ¿sí? Me ve así medio raro algunos. ¿Sí está entendiendo, hermano? Por eso, mira, es increíble. Por eso Cristo le dice a Nicodemo, oye, Nicodemo, tú siendo maestro de la ley y no entiendes lo que hablamos. Porque Nicodemo, siendo maestro de la ley, tenía que entender que lo que se estaba predicando, ¿qué? Estaba en el Antiguo Testamento. Cristo le dijo a los judíos, ustedes escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas hay vida eterna. Ellas hablan de mí, y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. ¿Sí o no? Él les decía, ustedes se jactan de Moisés y dicen que ustedes son discípulos de Moisés, porque ustedes están seguros que Dios le habló a Moisés. Moisés escribió de mí, pero ustedes no creen a sus escritos. O sea, todo el Antiguo Testamento, ¿a quién exalta? ¿De qué habla? Del evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, la palabra que estaban diciendo los apóstoles del evangelio, ¿la tenían que saber o no los líderes religiosos? ¿Pero por qué no la sabían? Porque no eran de Dios. Vosotros no sois mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios, amado hermano? Porque
nosotros, gracias a la misericordia de Dios, predicamos la palabra de Dios. Aunque el mundo esté en nuestra contra, nosotros predicamos la palabra de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien, amados hermanos? ¿Cuál fue la otra pregunta? Vaya usted a Hechos 5:28. ¿O qué más les dijeron? Queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué entiende ahí, hermano? ¿Qué le están reclamando a los apóstoles? Ustedes le están diciendo al pueblo que nosotros matamos a Jesús. ¿Y si era cierto? Sí. Cada que Pedro predicaba, les decía, vosotros matasteis a Jesús, al Hijo de Dios. Vosotros mataste al autor de la vida. Vosotros negaste al santo y justo, pidiendo a Pilato que se les entregara un homicida y no a Jesucristo, que es el Señor. ¿Qué hacía Pedro en cada predicación? Los acusaba. Antes, ¿quién los había acusado ya? Jesucristo. Jesucristo les dijo claramente, ustedes me quieren matar. Ustedes son hijos del diablo y los deseos de su padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio. O sea, Cristo siempre los acusó. Y Pedro en cada sermón que daba, los acusaba. Porque es la verdad. Ellos lo mataron. Los judíos los mataron, los líderes religiosos lo mataron. Porque ellos lo arrestaron, lo juzgaron injustamente y se lo entregaron a Pilato para que lo crucificaran. ¿Son culpables o no son culpables? Y ellos mismos dijeron, hermano, son hipócritas porque ellos mismos lo dijeron. Vamos a verlo. Ellos mismos dijeron que ellos eran culpables, hermano. Mateo 27:21. Vea la hipocresía de estos hombres. ¿Por qué nos están culpando de que nosotros matamos a Jesús? Cuando ellos mismos dijeron, nosotros somos culpables. Mateo 27:21. ¿Lo tenemos, a mis amados hermanos? ¿Qué quería hacer Pilato cuando su esposa le dice, no tengas nada que ver con ese justo, porque he padecido mucho por causa de él? Dice que quería soltarlo, ¿se acuerda usted? Y les ofrece a Barrabás. ¿Y a quién pide el pueblo, hermano? Perdón, les ofrece soltar a Cristo o a Barrabás, y escogen a Barrabás. Dice en el 21, respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuáles de los dos queréis que os suelte? ¿A quién pidieron ellos? A Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué le pidieron, hermano? Sea crucificado. ¿Ellos pidieron que lo mataran? Sí. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. ¿Qué sabía el gobernador Pilato? Que era inocente, hermano. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Cuál fue la respuesta de los judíos, hermano? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué entiende en estas palabras que dijeron? Nosotros nos responsabilizamos de su muerte. Somos nosotros culpables de su muerte. ¿Si lo ve claro o no lo ve claro? Y entonces, ¿por qué le están reclamando a los apóstoles? ¿Por qué nos están diciéndole a la gente que nosotros lo matamos? Porque era la verdad. Pero los estaban desprestigiando ante toda la gente, que ellos eran hombres malvados y perversos. ¿Qué le dijo Cristo a Pilato, hermano, cuando Pilato le dijo, ¿qué no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o crucificarte? ¿Cuál fue su respuesta de Cristo aparte? Vamos ahí, Juan 19:11. Ninguna autoridad tendría sino que. ¿Y qué más le dijo? ¿Qué más le dijo? Ahí léalo, Juan 19:11. ¿Qué más le dijo aparte de decirle ninguna autoridad tendrías si no te fuese dado de arriba? ¿Qué más le dijo? Por tanto,
el que a ti me ha entregado, ¿qué dice? A ver, ¿sí entendió? A ver, ¿eran culpables los que entregaron a Cristo? Sí. Eran peores que Pilato. A Pilato se le dio la autoridad de enviar a Cristo a la cruz. Pero estos hombres que lo entregaron, mayor pecado tienen. ¿Quiénes lo entregaron? Los líderes religiosos. ¿Son culpables? Son culpables. De hecho, la Biblia hace culpables a Herodes, a Pilato, a todos los judíos y a todos los gentiles. Todos somos culpables, porque Él murió por nuestros pecados. Todos somos culpables, hermano. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Hechos 5:29. ¿Qué es la respuesta a la primera pregunta que le hacen? Sí. La primera pregunta le reclamaron. Dice, no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. ¿Cuál fue su respuesta? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién debemos de obedecer primero? A Dios. 30. ¿Qué hace Pedro? A todas estas preguntas que les hacen, les vuelve a predicar el evangelio. Algo que ellos odiaban, hermano. ¿Qué les dice Pedro? El Dios de nuestros padres, ese Dios que ustedes dicen que creen, levantó a Jesús. A ver, ¿qué les vuelve a decir Pedro? Al que ustedes mataron, Dios lo ha resucitado. Recuerde que los judíos negaban la resurrección de Jesucristo. Ellos sabían que había resucitado, pero la negaban. ¿Y qué les vuelve a decir Pedro? Dios resucitó a Jesucristo. ¿Y qué vuelve a hacer? Los vuelve a acusar. A quien vosotros matasteis colgándole en un madero. O sea, ¿le está diciendo la verdad Pedro, hermano? Ustedes lo mataron para que más les dé coraje a estos hombres. Y ahorita vamos a ver que se enojaron y querían matar a los apóstoles. A este Jesús, para que les dé más coraje, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. A ver, ¿qué les vuelve a decir? A este que ustedes llamaban carpintero, hijo de María, borracho y comilón, Dios le ha puesto en un lugar de autoridad sobre toda autoridad. Jesús tiene autoridad sobre todo el universo. Ángeles, potestades, hombres, Él es la máxima autoridad. Él es el Señor. ¿Qué más les dice? Y lo ha puesto como único Salvador. ¿Ya se los había dicho? Ya. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjate cómo estarían los judíos, hermano, al oír todo esto. Les vuelve a decir que Dios resucitó a Jesucristo, que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Para ellos era una blasfemia, y que solo en Él hay salvación. ¿Cómo creen que estaban estos hombres ya? Furiosos, hermano. Para ellos esto era blasfemia, pero esa es la verdad de Dios, hermano. Les dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿En quién solamente hay perdón de pecados? Solo en Jesucristo hay perdón de pecados. Cuando te estés muriendo, no mandes llamar al cura para que te confieses, porque en Él no hay perdón de pecados. Solamente en Jesucristo. ¿Sí estamos, amados hermanos? No vaya a ver que aquí hay alguien que nos mande a traer. Es que desgraciadamente no todos son creyentes, mis amados hermanos. ¿Qué dice el 32? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Por si les queda alguna duda, nosotros vimos cómo Cristo fue resucitado y cómo Cristo ascendió al cielo. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? ¿Ellos lo vieron, hermano? ¿Y quién más es testigo? También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A ver, ¿a quién da Dios el Espíritu Santo? Pero si nosotros no éramos obedientes,
Aquí la obediencia es creer en el Evangelio. ¿A quién le da el Espíritu Santo? A los que han creído en el Evangelio. ¿Sí? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo, hermano? No vaya usted a pensar que usted es obediente y que por eso le dieron al Espíritu Santo, no. Pero por la misericordia de Dios nos dieron la fe y creímos en Cristo, hermano. Ellos oyendo, ¿qué dice? A ver, ¿qué sucede cuando alguien oye la verdad y está muerto, tiene un corazón de piedra y es hijo del diablo? ¿Qué sucede con esas personas? Se enfurecen, hermano. Yo he encontrado personas que dicen ser cristianos, ya no católicos ni mormones, no, dicen ser cristianos y les predicas el Evangelio y se enojan, hermano. Pones ahí un texto bíblico a unas predicaciones raras que encuentras y te dicen, hijo del diablo, ¿quién eres para juzgarme y por qué? Y se enojan, hermano. Y yo, ¿saben qué les contesto? Yo solo escribí el texto bíblico. Ni siquiera te estoy diciendo yo nada. Dios es el que te está diciendo. Pero ¿por qué se enfurecen, hermano? Sus obras son malas, acuérdese. Cuando alguien se enoja porque le es predicada la verdad, es porque sus obras, ¿qué? Son malas. Son gente que andan en adulterio, fornicación, que se están robando el dinero de la iglesia. Y cuando tú les muestras un texto bíblico, ¿qué pasa? Se enojan, hermano, porque no quieren venir a la luz. Por eso dile al que está a tu lado, cuando alguien de aquí te exhorte y sepas que estás mal, no te enojes, arrepiéntete. ¿Cuántos dicen amén? Diles para tu bien, para que no seas condenado. Pero aquí se enojaron. ¿Y qué querían hacer, hermano? Matarlos. ¿Cuántos entienden por qué nos van a perseguir? A ver, ¿cuántos entienden? Porque vamos a predicar la verdad. Si tú no quieres ser perseguido y quieres llevarte la tranquilita, pues no vas a predicar. Y vas a morir feliz, pero vas a despertar en el infierno. Porque el que se avergüence de Cristo, Cristo se va a avergonzar de él. ¿Cuántos dicen amén? Todo verdadero creyente va a sufrir persecución. Todo verdadero creyente. Y lo dice la Biblia. Cualquiera que viva piadosamente sufrirá persecución. ¿Sabes por qué muchos nadie les dice nada? No predican. No predican ni a su familia. O sea, ni a su familia. Deja que salgan a predicar. Ni a su familia le predican. Porque le tienen miedo, hermano. Le tienen miedo a que no sé qué vaya a decir la familia. Predícales, hermano. Predícales cada que tengas la oportunidad. ¿Qué tienes que hacer? Se van a enojar, pero dales la oportunidad de que a lo mejor Dios tiene misericordia y vienen al conocimiento de la verdad y son salvos, hermano. Pero predícales, hermano. No estés esperando que te acepten. Mira, dice el Señor, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ti, porque así hablaban de los falsos profetas. Tú no predicas, eres un falso profeta. O predicas y le dices cosas raras, eres un falso profeta. Si tú suavizas el evangelio para que no se enojen y le dices, mira, Dios te ama y te va a ayudar en esto, tú no estás predicando el evangelio. Tú dile a tus seres amados, a tu familia, diles, miren familia, por favor, entiendan, todos somos pecadores delante de Dios, entiéndanlo. ¿Y la paga del pecado cuál es? Nos vamos a ir al infierno. El infierno es algo real, un lugar de tormento. Vas a estar ahí toda la eternidad sufriendo. Arrepiéntanse, arrepintámonos. Y para eso murió Cristo, para que nuestros pecados sean perdonados. Predícales el evangelio. Te van a ver como loco, se van a enojar o se van a convertir. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero ¿es necesario o no es necesario, mi amado hermano? Gloria a Dios. ¿Dónde me quedé? 34, mi hermano. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado, ¿qué dice? ¿Qué era este Gamaliel, hermano? Era un doctor de la ley
Dice la palabra de Dios que fue maestro de Pablo. Pablo estudió a los pies de este maestro. Pablo fue el único apóstol, hermano, que tuvo estudios. Todos los demás eran pescadores, cobradores de impuestos, revolucionarios, pero Pablo sí fue un hombre estudiado de la ley. ¿Sí? Por eso es que puedes ver sus cartas, el conocimiento que él tenía de la palabra de Dios. Porque él sí estudió a los pies de ¿quién? De Gamaliel. ¿Qué era este hombre, hermano? Era venerado de todo el pueblo. Mandó que sacasen fuera por un momento a quién. Vean este hombre, no siendo creyente, hermano, Dios va a hablar a través de él. Vea el consejo que va a dar este hombre. Y es palabra de Dios, hermano. Dice: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, un líder, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero fue muerto, y todos los que le obedecían. ¿Qué pasó con esa secta? Desapareció esa secta. ¿Estamos hasta ahí? Después de este hombre, Teudas, se levantó otro llamado Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Esto siempre va a ser así, hermano. ¿Tú te has preguntado por qué los líderes religiosos tienen muchos seguidores? ¿Cómo es posible que llegan a tener muchos seguidores, hermano? Yo estoy viendo un programa de las sectas, cómo hacer tu secta. Ahí te dice cómo poder tener control sobre la gente y hacer que te sigan. Porque hay un poder maligno ahí, hermano. ¿Cómo es posible que ahorita el líder de la luz del mundo, con pruebas de que violó mucha gente, está en la cárcel, y qué sigue haciendo todos sus seguidores? Siguen confiando en él. ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo es posible eso? Poder maligno. Hay un poder, hermano. ¿Se acuerda qué le dijo Pablo a los Gálatas? ¿Quién los hechizó? Hay un poder. ¿Cómo pueden seguir a una persona que está violando a sus hijos, a sus mujeres, y ahí van con él? ¿Cómo puede haber líderes que les está sacando dinero a la gente y ahí está toda la gente con él? Hay un poder. Esta gente se levantaba y ya tenía su grupo de gente que lo seguía, pero mataban al líder, ¿y qué pasaba? Se deshacía la secta. ¿Sí estamos o no estamos? Sí, ahí lo dice. Pereció también, dice, y todos los que obedecían, ¿qué les pasó? Ya se dispersaron. ¿Cuál es el consejo de este maestro de la ley? Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué va a pasar, hermano? Se va a desvanecer. ¿Ya había muerto su líder de este grupo religioso? Ya. ¿Y se había desaparecido? Había crecido. ¿Se acuerda que el grupo de Cristo era muy pequeño? Dice que cuando Él muere y resucita nomás había 120. ¿Pero qué había pasado después ya? Ya eran más de 5,000, eran como 10,000 personas. Y ya había muerto su líder, nuestro Señor Jesucristo. Pero había resucitado. Esa es la diferencia de los líderes religiosos, que nuestro Cristo murió y resucitó. Y se presentó 40 días con pruebas indubitables. ¿Cuántos dicen amén? Y les dice, mas si esta obra es de Dios, ¿qué dice, hermano? A ver, ¿de dónde le viene esto a este hombre de la ley? No la van a poder destruir. ¿De dónde? Del Espíritu Santo, hermano. Este hombre no era creyente. Sin embargo, sabía que si esta obra era de Dios, no la puedes detener. ¿Qué dijo Cristo respecto a su iglesia? Las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. Los van a encarcelar, los van a matar, los van a amenazar para que no se predique mi evangelio.
mi evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Es una promesa de Cristo. No creas que porque tú no predicas, otro no va a predicar. Cristo dijo, si estos hombres callan, las piedras van a hablar. ¿Es nuestro deber predicar? Sí. ¿Pero tú crees que de eso depende la obra de Dios? Aunque nosotros no prediquemos, Dios va a levantar a otros a que prediquen. Porque la obra de Dios nada la va a detener. Los encarcelan, un ángel los saca. Los matan, ya hay más cristianos predicando. La obra de Dios no va a ser detenida. Ahorita vimos que los encarcelaron. Vamos a ver que los van a azotar. Después los van a matar. Después van a matar a todos los apóstoles. Después van a matar a los discípulos de los apóstoles. Después los emperadores mataban a miles de cristianos. Después la Iglesia Católica mató a los cristianos. Los musulmanes están matando a los cristianos. Y la obra de Dios sigue. Nadie la va a detener. No hay poder humano. Dice Nabucodonosor, ve al teólogo Nabucodonosor, Daniel 4:35. ¿Sí saben quién es Nabucodonosor? Que a veces no sabemos ni nombrarlo, pero Nabucodonosor, ponle así a tu hijo para que, Nabucodonosor. Pues ahí está ya un candidato para... Este hombre, apenas platicaba con mi hermano Lalo, cuando era incrédulo, cómo era su mente, cómo era su sabiduría ya cuando fue mandado a vivir como animal, terrenal y diabólica. Todo ser humano que no tiene a Cristo, ¿cómo es su sabiduría? Terrenal y diabólica. A lo mejor te suena muy fuerte, tú así pensabas. Todos tus pensamientos eran ¿hacia qué? Hacia el mal. Pensamientos terrenales y diabólicos. Es restaurado, es convertido, hermano. Ve cómo cambia una persona cuando viene a Cristo. Fíjate, ahora ya conoce a Dios, hermano. ¿Qué dice este Nabucodonosor que andaba viviendo como animal? ¿Qué dice? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Antes, ¿qué pensaba Nabucodonosor? Que él era iba a decir una palabra, pero no se va a ir mal. Que él era un buenazo, pues un poderoso, sabio, que él había conquistado todos los reinos, ¿no? Así se creía, ¿no? Así nos creíamos, fuertes, sabios, autosuficientes. Y ahora, ¿qué decimos? No somos nada, nada. Somos miserables pecadores nada más. Somos como nada. Y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y ponga atención, y no hay quien detenga su mano. A ver otra vez. Y no hay quien detenga su mano. Otra vez. ¿Sí entendió esa parte o no entendió esa parte? A ver, al que Dios va a salvar, lo va a salvar. ¿Qué lo podría impedir? Nadie. Y al que no lo escogió, no hay poder que salve a esa persona, porque nadie va a detener su mano. Si él dijo que en Apocalipsis ya estamos todos los santos adorándole, millones de personas, va a llegar ese día. Nadie va a detener, hermano, nadie va a detener su obra. Y aquí no hay quien detenga su mano. Mira, Mateo 24:14. Ahí le preguntan qué señales habrá de la destrucción del templo, de tu venida y del fin del mundo. ¿Y cuál es una de esas señales que el Señor da, mi hermano? Amén. Vamos a leerlo. Mateo 24:14. ¿Lo tiene? Y será predicado este evangelio del reino. ¿Dónde será predicado? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿está asegurado la predicación del evangelio en todo el mundo? Sí. Por esto tú no debes
¿De predicar? No, debemos de predicar. Ay de nosotros si no predicamos el evangelio. Pero ¿está asegurado que se va a predicar en todo el mundo? Se va a predicar en todo el mundo, porque en aquel día sabrán que hubo profeta. Nadie tendrá excusa de decir no me predicaron. Amén, amados hermanos. Hechos 5:40 para ya ir cerrando porque se nos va el tiempo. Hechos 5:40. Y convinieron con él, o sea, estuvieron de acuerdo con este hombre de ya no hacerles nada. Y llamándole a los apóstoles, después, ¿qué dice? De azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. A ver, ¿cómo que se pusieron de acuerdo? ¿No? ¿Siguieron igual? Siguieron igual. Al contrario, ahora los azotaron y los volvieron a amenazar y a mandar que no prediquen el evangelio. ¿Sí o no? ¿Sí les prohibieron o no les prohibieron? Bueno, y los dejan en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cómo es posible que te acaban de golpear y de amenazar y tú estás gozoso? Tienes al Espíritu Santo y tienes una promesa. Es una promesa, hermano. Mira, vamos a verlo ahí, Mateo 5, 10, 12. ¿Cuál es tu promesa, mi hermano? Si ya eres bienaventurado por padecer, pero fíjate lo que dice ahí Mateo. ¿Cómo es nuestro galardón? Grande nuestro galardón, hermano. Hay galardón. ¿Lo tiene? A ver, ¿por qué se va a estar gozoso cuando nos metan a la cárcel, nos golpeen, nos persigan? ¿Por qué vamos a estar gozosos? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? A ver, ¿qué vas a saber en el momento que te predicaste y te golpearon, te encarcelaron? Que tú ya estás en el reino de Dios. Tú eres hijo de Dios. Ay de ti si no padeces, porque entonces sí preocúpate. Pero si padeces, es que tú eres hijo de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué? ¿Pueden decir muchas cosas malas de nosotros? Pero ¿cómo tienen que ser? Mentira. Pero ay de nosotros si dicen algo de ti y es verdad. Ay de nosotros. Arrepintámonos. Tienen que ser mentiras que digan, ay, el hermano Vicente se está enriqueciendo con la iglesia. Tiene que ser mentira. Porque ay de mí si es verdad. Ay, de esos hermanitos hipócritas, allá afuera andan de borrachos y de fornicarios. Ay de ti si es verdad. Ay de ti. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, ay de aquel que sea piedra de tropiezo. Mejor le valiera más que le amarren una piedra de molino en su cuello y lo avienten al mar. Por eso si tú no tienes una vida ya fuera recta, no digas que eres cristiano. Di yo voy con esos locos, con esos hipócritas, yo voy, pero yo no soy cristiano. Pero no digas que eres cristiano. Y te vean con la cerveza, con el cigarro, diciendo groserías, robando, mintiendo, porque hay de ti. ¿Estamos o no estamos? Diga algo. Digan que sea, ay. Diga algo. ¿Es serio esto? ¿No es serio, mi amado hermano? Luego dice ahí, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿A qué se compara la gloria que nos espera con lo que te puedan hacer a ti? No es comparable, mi hermano. No es comparable. ¿Cuánto podemos sufrir aquí? Segundos, minutos, días, meses, años, pero se va a terminar. Y nos espera la gloria. ¿El galardón cómo es el galardón? Grande. Vamos a la vida eterna, a estar con Cristo, a verlo, a estar con Él por toda la eternidad. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto,
cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A ver, ¿cómo sabíamos que un profeta era de Dios en el Antiguo Testamento? Porque lo persiguieron, lo azotaron, lo encarcelaron y los mataron. ¿Va a suceder aquí? Va a volver a suceder. Ahorita, gracias a Dios, tenemos libertad, pero llegará el día en que nos van a perseguir. ¿Estamos, hermanos? Primera de Pedro 4:12, ya lo hemos leído muchas veces, pero vamos a leerlo otra vez. Tenemos tiempo para que no haya un despistado aquí cuando le venga la prueba y empiece a decir, ay, ¿por qué me está pasando esto? Ahora que ya estoy yendo más a la iglesia. A ver, ¿qué va a pasar, hermano? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña, ¿qué dice? Os aconteciese. Es extraño que no te persigan, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pablo decía que él estaba preso, pero la palabra de Dios no está presa. Te pueden encarcelar, pero el evangelio va a continuar. Terminamos con Hechos 5:42. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Porque nadie va a detener la obra de Dios. A ver, ya los azotaron, ¿no? Ya los amenazaron. ¿Y qué hacían los apóstoles? Y todos los días, a ver, ¿cuánto? Es una vergüenza para nosotros, hermano. A nosotros ni nos han amenazado, ni nos han azotado, y no salimos a predicar el evangelio. ¿Qué hacían ellos? Todos los días. Todos los días. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cómo era posible? Porque Dios es fiel. Ellos oraron y Dios oyó su oración. ¿Cuántos quieren orar? ¿Cuántos en verdad quieren decirle al Señor, dame valor para predicar a mi Señor Jesucristo? Que no tenga yo vergüenza, ni temor, ni miedo a los hombres, porque sé que es obra tuya.